En One Piece hay varios personajes cuyo pasado es un misterio. Conocidos son los casos de Crocodile, Monkey D. Dragon o Marshall D. Teach, pasados que cuando los conozcamos cambiará por completo nuestra opinión sobre el personaje. Algo muy característico de One Piece es que todos los personajes suelen tener un pasado trágico donde se desarrolla su personalidad y nace su sueño. Estos pasados justifican la forma de pensar y de actuar de los personajes. Por ello, siempre nos resulta muy interesante ver el pasado de un personaje, para conocerle mejor y más a fondo, saber de dónde vienen sus motivaciones. Dos de los ejemplos más claros son los pasados de Doflamingo y de Big Mom. En el de Doflamingo vimos la pérdida de su título como dragón celestial, los ataques sufridos por ser un terribito y la formación de la familia Don Quijote, eventos que le causaron esa personalidad tan tiránica y llena de risas por fuera y dolor por dentro. En el de Big Mom descubrimos por qué Lin Lin tiene problemas con los gigantes y está obsesionada por unir a todas las razas para convivir en un territorio como iguales, así como lo que ocurrió con Madre Carmel y por qué su abandono la traumatizó. Pero hay un personaje con una personalidad que sobresale y muy poca gente ha intentado averiguar su pasado: Sakazuki, mejor conocido como el almirante de flota Akainu. El jefe, para que nos entendamos. Conocimos a Akainu en el arco de Marineford como uno de los 3 almirantes de la marina. Allí fue el que más destacó de su bando. Él destruyó el Moby Dick, el barco de Barba Blanca. Él fue quien engañó a Square para que traicionase a su padre. Le causó 2 heridas mortales a Shirohige y le voló media cara, daños con los que hubiera muerto tarde o temprano. Y además mató a Portgas the Ace atravesándole el pecho con su puño. No solo destacaron sus acciones, sino que también lo hizo su personalidad y sentido de la justicia. Sakazuki es un hombre bastante adusto, sombrío y serio. Es más, juraría que no le hemos visto sonreír. No una mueca de satisfacción, sonreír. La parte más conocida de la mentalidad y la forma de ser de Akainu es su sentido de la justicia. Según las declaraciones del propio Oda, el nombre exacto es justicia exhaustiva, o como es más conocida, justicia absoluta, la cual defiende la persecución de todo crimen hasta sus últimas consecuencias. Es por este sentido de la justicia que persiguió a Ace y Luffy y no quería dejar que ningún pirata escapase con vida de Marineford. Para lograr esta justicia, Sakazuki se convierte en un claro ejemplo de la famosa frase erróneamente adjudicada a Maquiavelo: el fin justifica los medios. Con ese fin de acabar con el más mínimo rastro de criminalidad, capturarlos o matarlos, Akainu utiliza múltiples métodos, a cada cual más recto, serio e inflexible. Pese a que estuvo en contra de abolir el sistema de Lucas Ichibukai porque lo encontraba útil para mantener el equilibrio del mundo, nada le impedía seguir considerando a estos 7 piratas como lo que son, simples piratas o criminales en los que no se puede confiar, pensamiento que en algunos casos fue más que acertado. Sakazuki ha llegado a utilizar tácticas como la mentira o engañar a sus enemigos con el fin de lograr que su ansiada justicia prevalezca. Por ejemplo, en Marineford engañó a Square para que traicionase a Shirohige y le atacase, debilitando al Yonko. Otra de las características del pensamiento de Sakazuki es que para él, los crímenes de los padres se heredan a los hijos, lo que se demuestra cuando persiguió a Ace y a Luffy por ser los hijos de Gold Roger y Dragon el Revolucionario. Él considera que las personas que tratan de interferir en sus asuntos no son más que irritantes obstáculos. Claros ejemplos de esto son los 2 marines desertores que intentaron huir por miedo en Marineford y que luego fueron exterminados por Akainu por ello, y el casi matar a Koby. Koby pidió que cesase el combate porque ya habían ganado y solo se estaban dando muertes y pérdidas inútiles al continuar la batalla. Akainu consideró que no podía haber un marine con esta actitud porque solo les entorpecería a los demás y fue directo a matarle. Solo la llegada de Shanks salvó a Koby de una muerte segura. Para terminar, quizás el más famoso de todos y con el que se nos presentó al personaje, porque no debemos de olvidar que Sakazuki fue visto por primera vez en el pasado de Robin como uno de los vicealmirantes que participaron en la Buster Call de Ohara. Allí hundió el barco de los civiles que eran evacuados de la isla tan solo porque cabía la posibilidad de que ahí se hubiese colado otro erudito y no podían arriesgarse a dejar escapar a un criminal. Tanto su personalidad como su sentido de la justicia son una de las 4 grandes pistas para descubrir qué es lo que sucedió en su pasado. Algo debió ocurrir para que piense y actúe de esta forma. La siguiente gran pista es el dibujo que hizo Oda en el SBS 65, en el que mostró de niños a los almirantes y otros altos cargos de la marina. En este dibujo podemos ver a un jovencísimo Sakazuki con un cuchillo, una gorra con los kanjis de justicia que llevan en la capa los altos cargos de la marina y unas ropas algo desgastadas y manchadas.
sin olvidarnos de ese gesto tan serio que tiene. Parece ser que tuvo una infancia complicada y que lo pasó mal en su niñez. Imagino que recordaré la famosa frase de Doflamingo en Marineford. En ella dijo que los valores de los niños que no conocen la paz y los niños que no conocen la guerra son diferentes, pues Sakazuki fue un niño que no conoció la paz, de ahí su forma de pensar tan extrema y férrea. La tercera pista sobre su pasado es que Oda se basó en diferentes actores japoneses para crear los almirantes, o al menos su diseño, y Akainu surgió de Bunta Sugawara, sobre todo en su papel en The Machine Dragon de 1976. Este actor está especializado en películas sobre matones barriobajeros, gángsters y la yakuza, lo que puede indicar parte del pasado del personaje. Y la última gran pista sobre el pasado del almirante es el tatuaje. Sakazuki tiene toda la parte izquierda de su torso cubierta con un gran tatuaje con una forma tribal con flores, idéntico al que lleva Sugawara en una de sus películas. Aunque no es su único tatuaje. Si nos fijamos en esta imagen, se puede ver otro pequeño tatuaje en forma de espada en el brazo derecho. Y no significa que pertenezca a Sword que os veo venir. Esto es muy significativo porque los marines o miembros del gobierno mundial con tatuajes no abundan. Todo lo contrario, solo hay 11 de ellos. Rocinante usaba maquillaje, por lo que no cuenta. 3 de ellos son miembros del G5, la división más indisciplinada de la marina, y tampoco es que tengan mucha importancia. Otros 2 tan solo aparecen en 1 o 2 paneles. El médico apenas lo tiene visible y Very Good tiene tatuada la palabra Marine, la organización a la que pertenece. 10 Drake tiene una X enorme en su pecho. Sentomaru tiene el kanji de lucha en su brazo, pero tampoco es muy grande. Lucci y Yabra tienen un tatuaje cada uno, Lucha en su brazo y Yabra en el pecho, pero son expertos asesinos del gobierno y suelen tener labores de infiltración. El último en mostrarse es el de Aramaki, el almirante Ryokuyu, pero principalmente es una referencia al actor en el que está basado. Ninguno de estos tatuajes es tan grande y relevante como el de Akainu, el cual es extremadamente similar al que tienen Asura Douji, un bandido, o Hyogoro, el jefe de la Yakuza de Wano. Por contraparte, los tatuajes suelen ser un complemento muy común e identificativo para el diseño de los personajes que actúan al margen de la ley, los piratas y revolucionarios. Podríamos reconocer al personaje tan solo por su tatuaje. ¿Por qué esta turra con los tatuajes y por qué es importante que Akainu tenga uno así? Porque en Japón está mal visto tener tatuajes y hay muchos prejuicios al respecto. Los tatuajes en Japón siempre han estado relacionados con la delincuencia. En el periodo Kofun, que tiene lugar entre los siglos III y VI, los tatuajes eran utilizados en criminales como castigo por su delito y como una forma de identificarlos. Esta connotación negativa se mantiene en la actualidad, ya que los miembros de la Yakuza, la mafia japonesa, suelen llevar tatuajes por todo su cuerpo. La mala imagen de los tatuajes dentro de la sociedad japonesa es tal que mostrarlos públicamente está prohibido en algunos lugares, como en los onsens, gimnasios, etc. Solo decir que se venden parches para tapar los tatuajes para cuando vayas a uno de esos establecimientos. Hace poco salió la gran noticia que ya están empezando a ser vistos con normalidad, pero aún con muchas restricciones y prejuicios al respecto. Ahora, ¿por qué esto es relevante para One Piece? Porque Ichiro Oda es un señor de 48 años para el momento en que se está grabando este vídeo, y es inevitable que por motivos de edad y vivir en un país tan conservador como Japón, tenga unas ideas y manera de pensar acorde a ello. Por mucho que trate temas muy progresistas en su obra y sus personajes, seguirá teniendo marcadas las ideas que su sociedad y edad le han ido mostrando. Es algo que nos ocurre a todos. Bien, tenemos un alto cargo de la Marina con un sentido de la justicia muy radical, que quiere acabar con cualquier criminal, con un pasado algo violento y complicado, y con un par de tatuajes, elemento muy mal visto en el país natal del autor de la obra y asociado a la delincuencia. Y leerlo no es tan difícil, y aquí os traigo al fin, el pasado de Akainu. Sakazuki nació hace 55 años en el North Blue, un mar donde se han reunido varios criminales, fueras de ley y malos reyes. En ese mar tenemos al Germa 66, a Ávalo Pizarro, a la familia Don Quijote en sus primeros años. Parece que si el East Blue es el mar más tranquilo y un símbolo de paz, el North Blue es el mar con más índice de criminalidad y corrupción. Parece haber una versión a los piratas en el North Blue, como se puede ver con Akainu y Russian, razón por la cual Mr. Pink tenía que mentir a su esposa diciendo que era banquero para que no lo odiase por ser pirata. Estaréis pensando que, vale, eso ocurre en algunas islas pero no tiene por qué ocurrir en todas las de ese mar, y tenéis razón,
pero por la imagen de Sakazuki de niño se puede intuir que pertenecía a una isla de las malas. Que fuese una isla perteneciente al gobierno mundial o no tampoco importa, lo que sí lo hace es que había mucha criminalidad. Esta delincuencia viene de una guerra o ataques militares dentro del North Blue. En ese mar hay un reino que busca recuperar su antigua gloria y volver a gobernarlo como un imperio, el Germa 66. Desde que controlaron todo el North Blue y perdieron su imperio hace 300 años, el reino del Germa ha soñado con restaurar su antigua gloria y controlarlo de nuevo. Por ello, Judge quiso formar una alianza con Big Mom y modificó a sus hijos para que fuesen superhombres. No sería nada extraño que realizasen ataques con este objetivo hace 50 años y creasen problemas en la isla de Sakazuki. No olvidemos que Brook conocía el apellido Vinsmoke como el de una familia real y estuvo perdido 50 años en el Florian Triangle. A estas guerras hay que sumar los saqueos e incursiones de piratas que navegaban por la zona. Y oye, ¿por qué no uno de estos piratas pudo ser el mismo Rox? Rox fue derrotado hace 38 años, y Sengoku dijo que antes de eso, esa era su era. Así que, oye, ¿por qué Rox no pudo andar por el North Blue y atacar un poco esa zona? Cuando hay tanta desigualdad y delincuencia en una sociedad, no es raro que haya personas que hagan cualquier cosa para sobrevivir y surjan bandas criminales o mafias que se aprovechen de la situación. Después de perder a sus padres, seguramente por unos piratas o unos malvados criminales, Sakazuki se quedaría solo y huérfano y pasaría su infancia como un perro callejero, siendo un delincuente, robando y peleando para sobrevivir, con un cuchillo como arma para defenderse. Como todos los niños del North Blue, se suscribió al canal y dio like al vídeo para mostrar su apoyo y que llegue a más gente. También fijó que leyó y se maravilló con las historietas de Sora, el guerrero del mar. Esas historietas sirven como propaganda del gobierno y la marina y narran las aventuras del héroe Sora, un marine que combatía al malvado Germa 66. Todos en el North Blue conocen estas historias. Gracias a ellas empezó a admirar a la marina y a tener un cierto sentido de la justicia a pesar de su situación personal. Estas historietas llevan al menos 38 años publicándose porque Vito tiene esa edad y las lleva leyendo desde que tiene memoria, por lo que son anteriores a Sanji y sus hermanos. Sakazuki era apaleado, golpeado y humillado continuamente por otros criminales y personas en la misma posición social que él. Esas calles eran una jungla y se regían por la ley del más fuerte. Fijaros en esa cara tan desafiante, como marcando su territorio o dispuesto a entrar en una pelea. Por si fuera poco, cada vez que llegaban piratas para traer el caos y la violencia a la isla, Akainu debía esconderse y resguardarse por su seguridad. Es algo muy común en el pasado de un villano que sea maltratado por un colectivo o grupo de personas y esto le haga crecer un odio en su interior hacia ellos. Ejemplos son los civiles que persiguieron y torturaron a Flamingo por ser un tenryubito, los habitantes de Wano que persiguieron a Orochi por ser un Kurozumi, o los humanos racistas que esclavizaban o mataban Yojins que provocaron que Arlong odiase a las personas de la superficie. Además, os lanzaré una hipótesis. El padre de Sakazuki también fue un marine y murió a manos de unos piratas. Las razones para pensarlo son varias. Primero tenemos esa gorra donde pone justicia, con exactamente los mismos kanjis que en las capas de los altos oficiales de la marina. Después tenemos ese odio casi irracional de Akainu por los piratas, odio que podría haberse justificado si su padre fuera un marine y su sueldo fuese el sustento de la familia, sustento que obviamente perderían cuando unos piratas le matasen, obligando a vivir en las calles a Sakazuki y su madre, quien moriría poco después debido a las pésimas condiciones de vida. Los marines, pese a que solamos verlos como simples soldados, son padres, hijos, maridos, hermanos, y garantizar la paz y la seguridad deteniendo a los criminales es su trabajo. Por él cobran un sueldo, del que vive su familia. En Marineford se nos hizo hincapié en este aspecto en 2 ocasiones, antes de la batalla, cuando mostraron que habían desalojado el cuartel y los hogares donde viven sus familias, y al final, cuando Kobe sufrió por los heridos. Si nos fijamos en la ropa que lleva de niño, se puede ver otra razón más para esta idea. Parece ropa algo más decente y de mejor calidad que la que llevan otros personajes que en su infancia fueron pobres. La camisa, el pantalón con un cinturón así y sobre todo esas zapatillas indican que pudo ser alguien de clase media, pero que luego acabó viviendo las calles y luchando por sobrevivir en ese ambiente. De ahí que estén tan ajadas y rotas sus vestimentas. Resumiendo, lo que estoy diciendo es que Sakazuki fue primero el hijo de una familia de clase media de una isla del North Blue, después lo perdió todo y tuvo que vivir como pudo en unas calles llenas de delincuencia, y años después acabó siendo el almirante de flota de la marina.
Otra opción a tener en cuenta es casi la contraria, que su padre fuera un aclamado criminal, algo así como una especie de jefe de la Yakuza, y tuviera un comportamiento más estricto y duro con su hijo, y Sakazuki lo odiara porque él prefería seguir el camino correcto de la marina, según veía en sus historietas favoritas de Sora, el guerrero del mar. Tras la muerte de su padre, sus enemigos intentarían cazar al resto de su familia, como era Sakazuki, y él se quedaría huérfano y solo en el mundo tratando de sobrevivir como pudo. Esto justificaría ese pensamiento de Akainu, de que el pecado de un padre lo heredan sus hijos, tal y como vimos en Marineford cuando persiguió a Ace y Luffy. En fin, da igual cuál de las dos opciones sea, lo importante es que este idílico ambiente para vivir después de quedarse huérfano le ha causado un trauma y le hizo empezar a odiar a los criminales, aunque todavía quedaban desgracias en su vida que alimentarían todavía más este odio y su idea de la justicia absoluta. Al final, acabaría uniéndose a una organización que velaba por la justicia y el orden de esa isla. Así seguiría los pasos de su posible padre marine y de Sora, el héroe de las historietas. Esta organización a la que se uniría Sakazuki estaría inspirada en los Shinsengumi, una organización de la vida real durante el último shogunato de Japón. Temidos por su implacable sentido del orden y la rectitud, los Shinsengumi fueron un cuerpo policial destinado a acabar con el desorden criminal instaurado en las calles. Su férrea lealtad al shogun fue probada en varias purgas internas en las que se efectuó una limpieza de espías y hombres sin valor. Gran parte de la mentalidad de Akainu viene marcada por su sentido de la justicia. El nombre exacto de esta idea de justicia es justicia exhaustiva o justicia absoluta, la cual defiende la persecución de todo crimen hasta sus últimas consecuencias. Una idea de la justicia que se puede resumir con el lema Akusoku-zan, famoso por ser el lema de Saito Hajime en el manga Rurouni Kenshin, y es que resulta que Ichiro Oda, antes de empezar a escribir One Piece, trabajó como asistente de Nobuhiro Watsuki en Rurouni Kenshin. En este manga había una organización llamada los Shinsengumi, inspirada y basada en el cuerpo policial de la vida real. No sería extraño que quiera hacer una referencia a este manga o haya cogido alguna idea o inspiración del mismo. Si todo esto no recuerda a Akainu, yo ya no sé qué One Piece habréis visto, porque queda más que obvio que el almirante está basado en este cuerpo policial y sus ideas de justicia, marcadas por el Akusoku-zan, que se traduce literalmente como matar al mal inmediatamente. Justo lo que hace Akainu, y lo que era su objetivo en Marineford con Luffy, Ace y Shirohige. Los miembros de esta organización donde estaba Sakazuki tendrían una idea de la justicia muy radical, consecuencia de la difícil situación de la isla, y se encargarían de defender el lugar de ataques de piratas, proteger comercios e impartir justicia a los criminales. Vale, lo de esta organización me lo he inventado, sí, pero apenas hay información sobre el paso del almirante y había que rellenar el hueco con algo. Se nos plantea una duda. Si Akainu lo pasó mal de niño y no se unió a la marina hasta los 23 años, ¿qué estuvo haciendo durante todo ese tiempo? ¿Por qué no unirse antes como hicieron Kobe, Diez Drake o Rocinante? De ahí la invención de esta banda para rellenar esos años con algo que atrasase su reclutamiento. Ya dentro de esta banda, a Sakazuki se le haría su segundo tatuaje y el más importante, un símbolo de pertenencia en la misma. Sabemos que este tatuaje se lo hizo antes de su ingreso en la marina, porque le vemos con él en este color spray del capítulo 691 que promociona Film Z, y donde vemos a los marines tal y como eran cuando se alistaron. Desde entonces, su vida consistió en realizar trabajos en nombre de la justicia y entrenar para ser más fuerte. Fue en estos años cuando conoció a un joven 3 años mayor que él, llamado Borsalino. Sí, el futuro almirante Kizaru. Akainu y Kizaru tienen una estrecha relación y tenemos bastantes pruebas para pensarlo. Ambos son del North Blue y se unieron a la marina hace 32 años. Esta información fue primero dada como contexto para la película Film Z, pero más tarde fue confirmada en las Vibrecards de los almirantes. No se pueden tomar como canon las Vibrecards, pero es un dato que luego Oda puede decir, vale, oye, pues mira, ¿por qué no? Es canon, como he hecho con tantas otras cosas antes. Al igual que Sengoku como almirante de flota tenía una mano derecha a su amigo Garp, alguien de su más íntima confianza, Akainu tiene a Kizaru. Borsalino es el almirante que vemos que está más cerca del actual almirante de flota y lo más cercano a un amigo que tiene. En el anime y las películas, en muchas de las ocasiones donde vemos a Akainu después del timeskip haciendo su trabajo como almirante de flota, podemos ver a Kizaru con él, y ambos fueron dibujados juntos en una portada como buenos amigos. Ambos son suscriptores y fieles seguidores del canal, siempre ven los vídeos, les dan like y los comentan mientras comen en el comedor de los altos cargos, o eso se rumorea por la base.
Borsalino al parecer solía actuar como mediador entre las discusiones entre Sakazuki y el exalmirante Kuzan porque tiene un sentido de la justicia más parecido al de Akainu, pero sin llegar a esos extremos. No es tan absolutista con su justicia como Akainu, pero no ha mostrado piedad alguna contra los piratas, como en Marineford cuando atacó a los piratas de Shirohige y le pidió a Sengoku permiso para matarlos a todos, o que en Sabaody atacase a todos los supernovas con los que se encontró y después capturó a cerca de 500 piratas antes de volver a la base. Siguiendo con Marineford, Akainu se sentó en el centro, como el líder que será, y Kizaru ¿dónde se sentó? A su derecha, un símbolo de que es su mano derecha. Con esto ya tenemos que Kizaru tiene un odio a los criminales parecido al de Akainu, y que podría ser resultado del mismo pasado. Pero, ¿de dónde viene que tenga relación con la mafia? Kizaru está inspirado en el famoso actor japonés Kunie Tanaka, que interpretó a un personaje llamado Borsalino con un traje y gafas de sol muy parecidas a las del almirante, en la película japonesa Track Yaro, protagonizada por Bunta Sugawara. Sí, el actor en quien se inspiró Oda para crear a Akainu. Sentomaru se refiere a él como tío o Kizaru no Jiki, una palabra japonesa usada comúnmente para referirse al padre o jefe de una familia yakuza. Además, en el dibujo de los almirantes de niños, Borsalino parecía vivir en un lugar igual de pobre que el de Sakazuki, solo que él se dedicaba a estudiar y no intentar sobrevivir en las calles con un cuchillo. Que sepamos. A Kizaru no le hemos visto ningún tatuaje, cierto, pero su comportamiento da que pensar. Con esto ya hay suficiente información para asociar a los dos almirantes y un difícil pasado con la mafia en el North Blue. Sí, me he referido a este cuerpo policial en el que está basado Akainu como una mafia. Aunque buscan la seguridad y el orden de la isla, sus métodos no serán del todo correctos, mucho más parecido a lo que viene siendo la mafia o la yakuza. Además, no sé por qué, pero juraría que el símbolo de esta banda era el elefante o una flor. Vale. ¿De verdad estoy mezclando a los Shinsengumi con la mafia? Si miramos la historia de esta organización japonesa, nos daremos cuenta que no tienen nada que ver. Es más, a un Shinsengumi le sentaría como un verdadero insulto el mero hecho de asemejarles. Pero Oda puede coger perfectamente aspectos de ambas organizaciones para crear la suya propia, como suele hacer en su obra. Recordemos que esto es ficción surgida de su cabeza y suele hacer referencias o basarse en algo real, pero no tiene por qué calcarlo y plasmarlo tal cual en el manga. Además, Oda ya no se ha relacionado a Akainu con la yakuza. Hibari y Sakazuki son los únicos personajes que usan el dialecto de Hiroshima, una versión específica del dialecto de la región Chugoku. Este es uno de los dialectos japoneses más reconocidos y generalmente se asocia con el japonés de los yakuza. En 1974 se estrenó una película llamada The Yakuza en la que se utilizaba el dialecto nativo de la región Chugoku. Desde entonces, este dialecto local se asocia comúnmente con la mafia japonesa, lo cual es totalmente injusto si nos paramos a pensarlo. Pero ya tenemos una asociación entre Sakazuki y la yakuza. Otra asociación entre esta organización, este personaje y una parte de esta teoría es el origen de la yakuza. La organización yakuza se derivó de los códigos de los samuráis, pero mucho más estructurados y fortalecidos. Todo el clan se considera una familia donde se profesa la fidelidad absoluta a la banda, el ultranacionalismo, la obediencia al mayor rango y su estricto y brutal código de honor. Todo esto lo encontramos en Akainu. Fidelidad absoluta a la marina y castigo a los desertores, exigir obediencia a los superiores en rango, y querer mantener el honor y orgullo propios y de la organización. Luego tenemos al que el origen de la yakuza tiene lugar al final del periodo Edo, cuando muchos ronin se empezaron a organizar en bandas paramilitares que protegían regiones a cambio de comida y comodidades que proporcionaba la comunidad. Poco tiempo después, terminarían dominando los negocios ilegales de Japón. Como veis, es justo como he descrito la organización a que se unió Sakazuki de joven antes de la marina. En su juventud, Borsalino se comportaba como un soldado, alguien cómodo con recibir órdenes de ir a un lugar y detener o acabar con su objetivo, exactamente igual que lo hace ahora como almirante de la marina. Él basa su justicia incierta en las órdenes que le dan. Kizaru no toma la iniciativa de actuar, siempre pide permiso o consulta si debería actuar a su superior, como hemos visto en varias ocasiones. Por su parte, Sakazuki mostraba más ambición de crecer, ascender y hacer su propia justicia. Sakazuki conocería técnicas de mentiras y engaño para lograr sus objetivos. Estas técnicas las usaría más tarde Marineford para hacer que Square atacase a traición a Shirohige.
Las tuvo que aprender de algún lado. O quizás las aprendiera de su experiencia viviendo en la calle, que también. Una posibilidad y cambio muy bonito sería que uno de los dos futuros almirantes luchase contra unos piratas que acosaban una familia donde había una niña pecosa a la que ya hemos visto anteriormente. Hablo de Russian, la futura esposa del señor Pink, justificando de esta forma su odio a los piratas y dándonos otro enlace con algo visto en el pasado de esos que tanto le gusta hacer a Oda. Os daré otro bonito momento de la juventud de Sakazuki. Se casó. ¿De dónde sacó esta afirmación? De la rosa que tiene en la solapa de la chaqueta. Al igual que en otras culturas, en Japón las rosas rojas representan el amor, y es un elemento bastante representativo del almirante. Una rosa o una flor en la solapa de la chaqueta es también un aspecto muy característico de un novio en una boda. Y en One Piece es igual, ya que lo podemos ver en la boda del señor Pink con Russian, que tuvo lugar en el North Blue, el mar de donde proviene Akainu. Pero esto es una teoría sobre un pasado en One Piece, y como todos los que hemos visto, debe ser trágico. Lo de tener que vivir en la calle y luchar por su supervivencia no está mal por un pasado triste, pero luego quedan muchos años más sin hacer nada. Algo tuvo que pasar. Se me ocurre que su esposa muriera, y de que lleve la rosa siempre, en recuerdo a ella. Y como no podía ser de otra forma, toda esta banda policial mafiosa donde estaban Sakazuki y Borsalino se irá a la mierda, ya sea por caer debido a sus malas acciones o por ataque de unos piratas. Como ya vimos en Goa, normalmente los piratas y bandas propias de la isla no se llevan bien, además de que defender la isla de piratas y criminales fue exactamente el motivo por el que se formó esta banda. Da igual lo que ocurriera, lo importante es que al final Akainu y Kizaru se conocieron jóvenes, lo perdieron todo y se unieron a la marina poco después, cuando tenían 23 y 26 años respectivamente. Ya en la mejor organización de todas, también conocida como la Marina, los dos futuros almirantes no tardarían en despuntar, puesto que Oda confirmó que ya desde que se alistaron eran vistos como unos auténticos monstruos con su fuerza y poder. Fue durante esta etapa de su vida cuando Sakazuki debió de conocer a Dragon, porque sí, ambos personajes se conocieron en el pasado y varias pistas para pensar en ello. Dragon tuvo que tener presencia en el pasado de Akainu para justificar la obsesión en Marineford del almirante de referirse a Luffy como el hijo de Dragon, y explicar cómo es que sabía que Luffy era su hijo y el nieto de Garp antes de que Sengoku lo comunicase. Luego, la persecución extrema de Akainu a Luffy en Marineford parece ser algo personal, como si Dragon le hiciese algo que le afectó en su pasado. Seguramente este golpe emocional fuera cuando su amigo Dragon le abandonase para perseguir su propia idea de justicia, convirtiéndose en un enemigo suyo y de los ideales que sigue y representa. Pero esto tiene más que ver con Dragon que con Sakazuki y no ahondaremos en ello. Algo llamativo es que Akainu y Dragon tienen la misma edad, 55 años. Gracias a esto pudieron hacer buenas migas, al punto que Dragon le contase su nombre completo y parentesco con Garp, el héroe. La edad y este conocimiento de Akainu sobre la familia Monkey D no parece estar puesto al azar por Oda. No hay que olvidar que los marines no sabían el nombre completo de Dragon. Cuando Garp lo menciona en Water 7, todos se sorprenden y alguien dice que nunca lo había oído al completo. Lo mismo ocurrió en Marineford. Todos sabían que Luffy era Monkey D. Quizás supiesen que Garp también lo era, pero todos se sorprenden cuando Sengoku dijo que Luffy era el hijo de Dragon. Todos menos los almirantes, a quienes no se les muestra. Puede que para esconder que ellos ya lo sabían. Además, algo me dice que Dragon fue el encargado de frustrar el sueño de Sakazuki. No tengo pruebas, pero tampoco dudas al respecto por dos motivos. El primero es que Akainu tiene una actitud y un comportamiento como los de alguien a quien han destruido su sueño. El segundo es que tiene una fijación con Monkey Dragon similar a la que tenía Crocodile con Shirohige. Crocodile solo acudió a la guerra para vengarse del Yonko porque este le derrotó en el pasado y destruyó su sueño. Estaba tan obsesionado con él que en cuanto le vio fue directo a matarle. Esta obsesión es similar a la que mostró el almirante con Dragon al llamar continuamente a Luffy hijo de Dragon, como si fuera lo único que le importaba. Akainu también debería de matar a alguien en su pasado. Puede que lo hiciese por venganza de algo ocurrido anteriormente en su pasado, pero pese a conseguir este objetivo personal de vengarse, seguirá consumido para siempre por la venganza y la pasa a los demás piratas y criminales. Un mensaje de Oda de que si persigues la venganza, aunque la consigas, seguirás siendo alguien desgraciado, estando mal y consumido por ella.
Este es un elemento que nunca falla en el paso de un antagonista en One Piece, que matan a alguien en él. Los ejemplos son numerosos. El capitán Kuroneko mató a toda la tripulación de Morgan y luego Nakama suyo para fingir su propia muerte. En él destruyó Birka, su isla natal. Rob Lucci mató a 500 rehenes y su pasado se basó en mostrar que era un despiadado asesino al servicio del gobierno. Doflamingo mató a su padre. Big Mom mató a Jorl y se comió a Madre Carmel y los niños. Por tanto, tiene sentido que a Akainu también le quitará la vida a alguien. En fin, no es que haya muchos datos sobre Akainu, su personalidad y su pasado. Prácticamente están a cuentagotas en la serie y hay que investigar bastante y empezar a deducir muchísimo. Espero haberlo hecho bien. Este es el pasado del jefe Akainu, uno que justifica cada uno de los puntos del personaje y será una historia muy triste y que le hace un personaje muy bien escrito y con trasfondo. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.